Vamos a ir a la escritura, así que acompáñenme por favor al libro de Job, capítulo 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Diga conmigo, de los oídos a los ojos. Y bueno, aquí, este es el pasaje, lo leímos la semana pasada, pero vamos a empezar con este versículo, porque en este versículo expresa cómo hubo un cambio o hubo una nueva temporada en la vida de Job. Es decir, el tiempo que él vivió, a pesar de que hubo un tiempo muy bueno, hubo unas etapas complicadas, pero generó al final de este tiempo lo que nosotros llamamos una nueva temporada, es decir, un nuevo tiempo. ¿Cuántos anhelan tener una nueva temporada de parte del Señor? Entendemos que en esta nueva temporada las cosas deben estar, nos llevan a un nivel diferente, lleva a que las cosas sean modificadas o cambiadas, buscando siempre nuestro favor. De nada serviría una nueva temporada en la cual una persona tuviera más problemas que los que tenía anteriormente. Por el contrario, para el Señor, cuando Él habla acerca de una nueva temporada, está hablando de mejores tiempos, de nuevos tiempos, de una disposición a través del tiempo para que nosotros recibamos un nivel nuevo, tanto espiritual como material. Y esto es lo que estaba viviendo Job. Vimos que a él le fue duplicado todo lo que tenía, le fue restaurado, devuelto, restituido aquello que había él perdido y se le duplicó. Pero a la vez, él tenía un nuevo nivel del conocimiento de nuestro Señor. Por lo tanto, su vida se modificó por completo, no solo en lo material, mis amados. Muchos de nosotros no logramos comprender el avance espiritual porque lo material habla muy fuerte. ¿Se imagina Job quebrado, aunque tuvo mucha plata, quebrado, enfermo, de luto? Le estaba yendo muy mal, pero estaba en camino a una nueva temporada. Entonces los problemas no son, o mejor dicho, o las carencias no son un indicador de que algo precisamente esté mal. Hay que revisar por qué está mal. Si la persona no trabaja, pues entonces por supuesto que ahí encontramos una razón. Si la persona no busca de Dios, por supuesto que ahí encontramos una razón del por qué tiene este tipo de problemas. Pero si todo lo está haciendo de la manera que se supone que debe hacerlo y aún así no pareciera no estar funcionando, quiere decir que ahí hay algo que Dios está obrando. Y Job, aunque conocía cosas de Dios, solamente lo asimila a él como que había oído de Dios. Es decir, que hay personas que piensan, que están de acuerdo con Dios, que comprenden que Dios existe, que en alguna medida también Dios les ha bendecido y les ha ayudado, pero no conocen plenamente la extensión del amor y de la misericordia plena del Señor. Dicho de otra manera, usted me puede conocer a mí, pero usted cuando llegue usted a mi casa me va a conocer mejor. Si yo lo invito a que que venga conmigo unas vacaciones 5 días, mejor 7 días, seguramente nos vamos a conocer mejor, ¿cierto? Aunque usted tenga libros acerca de mí y esté de acuerdo con lo que yo digo, solamente me va a llegar a conocer cuando comparte más conmigo. Le pongo mi ejemplo para poderlo hacer, no por nada más, sino para que usted pueda comprender de lo que estamos hablando. Entonces Job conocía a Dios, estaba de acuerdo en algunas cosas, pero él no tenía el conocimiento pleno. Durante todo ese tiempo, esa temporada, Dios se reveló de mayor manera, se mostró hacia Job de mayor manera, a tal punto que él pudo decir: antes yo pensaba que te conocía, pero eso es comparado como que yo había oído algo a lo lejos, de oídas te había oído, pero hoy te tengo aquí delante de mí, te conozco, te comprendo y estoy viviendo y disfrutando el hecho que tú estás aquí presente, tu presencia está conmigo. Eso es algo muy diferente de lo que Job vive o había vivido. Entonces, aunque vivía bien, le faltaba conocer a Dios. Dicho en otras palabras, esa era la introducción, no se preocupe. Job vivió lo que nosotros llamamos un avivamiento.
Diga conmigo avivamiento. La palabra avivamiento no es una palabra bíblica. Es decir, no la va a encontrar en la Biblia. Va a encontrar las ideas que nos llevan o nos llevaron a nosotros como creyentes a adoptar esta palabra. ¿Verdad? Es como que yo le diga, vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración. Y usted sabe qué es. Pero usted sabe que antes había alabanza y había adoración. No había un tiempo de alabanza y adoración. Las personas al principio adoraban hasta sin música. Y si usted le dicen alabanza y adoración, uno piensa, ya van a empezar a tocar los músicos. Y antes no era así. Ahora nosotros tenemos muchas canciones. Antes habían himnos, salmos específicos que se cantaban. Entonces no se le llevaba usted a la casa, la miraba en la televisión, en el teléfono, no se escuchaba en la radio, sino solamente se cantaban allá donde se juntaba la gente, fuera en el tabernáculo o en el templo de David. Entonces, aunque no aparece en la Biblia este concepto, me refiero a la palabra, nosotros comprendemos que de ahí proviene. El avivamiento es exactamente igual. Sabemos que todos sus elementos de la Biblia provienen, aunque usted no va a encontrar la palabra avivamiento como tal. Entonces, el avivamiento es esta visitación de parte de Dios. Es un mover de Dios para acercarse al hombre a fin de que por medio del amor de Dios el hombre se acerque a Dios. Es decir, el primer paso siempre lo toma Dios. Ahora, ese primer paso es muy distinto en todas las historias. ¿Usted cuántos de aquí conocen al Señor Jesús? Levante su mano. ¿Cuántos le recibieron en su corazón? Levante su mano. Muy bien. El día que usted aceptó a Jesús, tiene que recordar que primero el Señor se acercó a usted de muchas maneras. Algunos fue por las buenas y otros por las malas. Algunas con bendición y a otros nos tocó por la vía dura. Algunos pagaron corredor y otros se fueron por la ruta normal en un viernes de quincena. Y lluvia y unos accidentes en el camino. Entonces, más allá de cómo Dios se manifestó o cómo Dios se movió o cómo Dios se te acercó, en el momento en el que tú llegaste a comprender que era necesario tomar una decisión para que tu vida cambiara, no importa cuáles son los cambios que tú buscabas. Es decir, algunos buscaron quizá un trabajo, una estabilidad económica, otros un problema, quizá en el cuerpo, una enfermedad, otros quizá un problema con alguien más en la familia. ¿Quién sabe cuál pudo ser el motivo? Problemas internos, tristeza, soledad. Hay muchas formas en las cuales Dios se aproxima a aquellos que busca ayudar por su amor y para poderles salvar. Entonces, el primero que se acerca en todo avivamiento es Dios. Usamos el ejemplo de Job porque es bien claro, pero en nuestra vida sucede igual. Dios se acerca por un motivo y Él se acerca por el camino donde tú le vas a reconocer. Por eso es que ninguna historia es igual a otra. Aquí no podemos decir, bueno, ¿y usted cómo conoció al Señor? Es que, y todos levantan la mano, yo lo conocí porque fui a la iglesia y ahí se me apareció un ángel y me dijo, o aceptas o te vienes al cielo conmigo. ¿Alguien? ¿Ninguno? Porque Dios no lo hace de esa manera. Entonces Él usa personas, Él usa cosas, Él usa distintos métodos, pero es Dios acercándose a la vida de las personas. Quiere decir que aunque algunos logramos reconocer por medio de la bondad, de las bendiciones, el mover de Dios, otros no logramos comprender, sino hasta que las cosas están ya, que no se soportan más. Entonces, sea A, sea B o cualquier otra opción, es Dios acercándose por el amor que le tiene a cada persona. Y Él se acerca no solo para dar amor, y esta es la segunda parte, o mejor dicho, que es necesario comprender. Dios no se acerca solo para amar a la persona, sino para poderla rescatar. Su amor lo mueve para acercarse, para rescatarlo. ¿Y rescatarlo de qué? De su vana manera de vivir, de la vida que tiene. Algunos de nosotros nos acercamos al Señor en la última, ¿verdad?
el último minuto, así ya, de verdad. Yo le cuento porque le he contado que yo cuando decidí ya definirme por el Señor fue porque estaba ya que tenía la pelona, la calaca que me quería llevar, ¿verdad? Sí sabe cuál es esa, ¿no? Bueno. Hasta ahí me tuvo que llevar a mí el Señor. Y entonces dije, aquí tengo que hacer algo. Inconscientemente, porque fue solo un clamor que salió de mi corazón. Y el Señor me respondió y el Señor me salvó. Y me salvó no solamente de la muerte, sino de la vida que yo llevaba o el tipo de vida que yo llevaba que me había conducido hasta la muerte. Entonces usted no espere que le pase lo peor para decir, ¡ay, Señor, ahora sí! Si usted sea más entendido, sea más avisado, sea más avispado, sea más vivo. Y cuando algo empieza a suceder, ¡ay, Señor, qué me estás diciendo! ¿Qué me estás diciendo? Porque Dios se acerca para poder salvar. Entonces, al acercarse a Dios en su amor, Él busca salvar a la persona. Él llama su atención de manera interna o externamente. Puede ser algo muy personal interno o algo general externo que le está afectando y está llamando la atención de la persona. Llama la atención de la persona. Esto para poder generar arrepentimiento y poder perdonar a la persona, hacer las cuentas, hacer las paces y dejar la cuenta en cero y empezar como que nada pasó. Así empieza Dios, gracias a Dios. Y esto para poder desarrollar una vida plena que Dios ya planeó en la persona, en la comunidad o en una nación. Ahora, los avivamientos surgen desde lo personal hasta lo nacional. Los moveres de Dios para acercar a la persona, al hombre hacia Él, surgen desde lo personal. La comunidad, el entorno cercano, la familia, los amigos. Por eso es que algunos de ustedes son familia y están aquí. Por eso es que algunos de ustedes son amigos y están aquí. Aquí hicieron otros amigos e hicieron otra familia. Pero algunos vinieron en combo, ¿cierto? Porque ese avivamiento de uno genera en la influencia en otros. Y cuando esta otra influencia se generó en otros, a su vez Dios la aprovecha para generarla en otros que ya no son familia, que quizá ya ni son amigos, pero se encontraron en el camino y Dios tenía un plan con esa persona y dice, aquí pégate con estos. Y entonces de repente uno se halla con un montón de gente que no conoce, adorando a Dios como que si siempre nos hubiéramos conocido. Mire, cuando yo decidí finalmente acercarme al Señor, fue un fin de semana, me fui a un retiro, mi vida cambió y el lunes yo no sabía qué hacer. Porque yo no tenía ni conocía la iglesia de donde me habían invitado. Y entonces uno me llamó, mira, ahora que estás en el Señor vas a tener que cambiar tus actividades. Y entonces dije, bueno, sí tenés razón, mira, yo antes salía de rumba todos los días, ahora voy a tener que ir a la iglesia todos los días. Si había que cambiar las actividades, yo tenía que cambiarlo todo. Y entonces me hallé de repente todos los días con muchas personas que no conocía uno que otro por ahí, muchas personas que yo no conocía haciendo cosas que yo nunca había hecho en lugares que nunca había visitado. Y de repente estábamos en la casa de fulanito y ¿quién es fulanito? No sé, pero aquí estamos en su casa, ¿verdad? Y al rato aparecía fulanito porque yo no lo conocía, pero el Señor me había llevado a aquel lugar. Y así empezaron a pasar los meses y entonces el plan de Dios empezó a revelar y ya yo empecé a caminar de mejor manera. Pero Dios lo genera de tal forma que Él hace como una pequeña explosión, llamémoslo así. Y Él va impactando hacia los lados, hacia los lados, hacia los lados y se vuelve como una onda expansiva. Eso es lo que nosotros llamamos un avivamiento. Pero debe recordar que todo avivamiento no empieza como dice la Escritura. Ya vamos a leer una Escritura que habla respecto a eso como yo pensaba antes, que era Dios derramándose sobre todos, como que si era una tormenta. Y venía una nube grande y tiraba todo el agua y mojaba a todos y les caía a todos. Y entonces ahora todos somos buenos, ya no pecamos y estamos bien con el Señor. Pero no es así. Acompáñeme al libro de Hechos capítulo 2, verso 14. Este es el inicio del avivamiento. Entonces Pedro, en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio
y oíd mis palabras. Pedro recién se había reincorporado después de que el Espíritu de Dios había caído sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Ellos, dice la Escritura, que estaban unánimes juntos, estaban en un solo sentir, juntos, ahí esperando la promesa que Jesús les había dicho, que iba a ir al Padre para que Él enviara otro Consolador. Eso fue lo que Jesús les dijo: voy al Padre y voy a pedirle al Padre que les mande al Espíritu para que Él esté con ustedes siempre. Y ellos estaban bien obedientes, sentados esperando, oraban a Dios, pedían a Dios que se cumpliera aquella voluntad, aunque no sabían ni cuál era la voluntad, quién era el Consolador y qué era lo que iba a pasar. Pero Dios les había dado una instrucción sencilla: no se vayan de ningún lado, esperen, quédense ahí en Jerusalén, ahí van a recibir una visita. Mire qué instrucción tan mala. No dijo la hora, no dijo el día, no dijo cómo, qué ropa había que llevar, si había que usar zapatillas, si era en zapato formal, si había que llevar comida. Él no dijo nada. No se vayan, quédense allí, que yo les voy a visitar. Y entonces sucedió. Y dice que un día apareció un fuerte viento recio que vino desde el cielo y llenó aquel lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto acababa de suceder, y fue tan fuerte que dice que la Escritura, que les apareció lenguas como de fuego, empezaron a hablar en lenguas, en distintos idiomas que ellos no conocían. Ellos hablaban en lenguas y la gente los entendía en otro idioma, pero en sus propios idiomas, mejor dicho, y parecían como borrachos. Es decir, ellos no estaban sentados. Así dicen algunos: el Espíritu de Dios se mueve en el orden. Es cierto, pero cuando Él llega, se puede formar un desorden. Y estaban todos sentados, y entonces pareciera que así es como el Señor se derrama. Pero la Escritura dice que cuando todos llegaron a ver qué estaba pasando, parecían borrachos. ¿Alguna vez ha visto usted una fiesta de borrachos? No donde haya borrachos, sino donde hay muchos borrachos. Eso es un desorden. Allá está uno llorando, aquí hay dos peleando, aquí hay dos riéndose, aquí hay uno tirado debajo de la mesa, allá hay dos peleándose por el último trago. Eso es un desorden, y entonces los demás lo estaban viendo. Y dicen: estos son un montón de ebrios. ¿Cómo se estarían comportando? ¿Bien sentadito como usted está? ¿En silencio? ¿Serios? Eso era una locura lo que estaba pasando. Y entonces ellos vienen y se levanta Pedro junto con los otros 11 y les dice: sea notorio esto a ustedes, escuchen mis palabras, porque estos no están borrachos o ebrios, como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Tenemos la hora, ¿qué horas pasó? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mire que dice: esta es una fiesta, no es una fiesta de borrachos, un montón de gente que se pusieron a tomar, pasaron desde anoche hasta hoy y siguen en las mismas. Era época de carnavales, ¿verdad? Y siguen en la misma y no paran. No, dijo: esto que ustedes miran, que llaman como hombres ebrios, es lo que dijo el profeta Joel. Ahora la pregunta es: ¿qué dijo Joel? ¿Cierto? Mire lo que dijo Joel. Verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, en los postreros días de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire qué Joel tan bandido. En 3 versículos agarró todo el tiempo que nosotros vivimos. Ya llevamos 2000 años en esto. Y él en 3 frases lo resumió todo. Por eso usted mira también que habla de cosas que no mucho nos gustaron, ¿verdad? Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén, dice. Y tus hijos van a profetizar. Y los ancianos verán visiones. Y sobre mis siervos y mis siervas voy a derramar de mi espíritu. Amén. Pero dice también que van a haber señales en el cielo,
prodigios en el cielo, señales en la tierra, porque viene el día en que el Señor regresa. Y para el mundo ese es un día muy terrible. Para nosotros es glorioso. Y termina diciendo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pregunta, ¿para qué está haciendo todo esto el Señor? Para que todo aquel que se acerque a Él, invoque su nombre, sea salvo. El gol de todo esto es la salvación de la persona. Ahora, mi amado, nosotros pensamos que salvación es el día que nosotros recibimos al Señor Jesús. Es cierto, ahí empezó la salvación. Porque la salvación no solamente es de muerte a vida, ese es paso 1, etapa 1. Así como usted ha visto que a los bebés les tienen distintas etapas. De 0 a 3 meses, etapa 1. De 3 meses a 6, etapa 2. De 6 a 1 año, etapa 3. Y así. Y conforme la etapa, así es la ropa y el alimento. Si usted come etapa 1 porque es delicado de su estómago y se pone a comer etapa 1, ¿sabe cuánto etapa 1 tiene que comerse? No le sustenta. Porque usted es etapa 35. No es broma. Porque su necesidad ya es otra. Entonces quiere decir que aunque el día en que empieza la vida es el día del nacimiento, ese día no es toda la vida. Así la vida que tenemos en Cristo empieza el día que le recibimos en nuestro corazón, pero esa no es toda la vida. Por lo tanto, la salvación que el Señor nos ofrece no es solamente venir al mundo, ¿verdad? Como un bebecito, ahora ya nací, ya puedo irme al cielo porque ya cumplí. No. Hay todo un propósito y un plan precioso y divino para generar grandes cosas y grandes bondades para ti y los que están a tu alrededor. Ese es el plan de Dios. Entonces la salvación del Señor tiene que ver con toda tu vida. Toda. En el trabajo, en la familia, con los amigos. Cuando uno está en lo propio, en lo personal, en lo íntimo. Tiene que ver con eso también. Por lo tanto, la salvación que el Señor está hablando es para todo. Entonces, vamos a resumir. Un avivamiento es un mover del Espíritu con la visitación del Espíritu de manera interna o externa. El que acabamos de leer fue externa. Pastor, pero usted dijo que primero se acercaba el Señor, el primero que obraba era el Señor, pero ya los discípulos estaban esperándolo. ¿Verdad? Pero recuérdese que 3 años y medio, quizá 4, Dios se había acercado a ellos primero. El que se acercó a sus discípulos fue Jesús. ¿Y qué les dijo? Ven y sígueme. No les dijo ni para qué. Te voy a hacer pescador de hombres. ¿Se imagina que le digan a usted? Te voy a hacer un internauta de las dimensiones espirituales. ¿Eso qué es, verdad? Ok, está bien. Bueno, sí, suena interesante, pero te voy a seguir. Te voy a hacer pescador de hombres. Sígueme. A otros solo les dijo, sígueme. A Mateo le dijo, sígueme. No le dijo ni le ofreció el puesto de pescador. Pero al final comprendemos que el plan de Dios era para poder llevar a estos hombres a esta vida tan preciosa que tuvieron. Difícil, pero preciosa. Claro, esa es la historia de ellos. La de usted es más bonita. Así que damos gracias a Dios que ellos, como precursores, hicieron su función. Entonces ese mover de Dios se busca acercarse a Dios para poder traer la operación, el diseño o el propósito de vida que Dios tiene contigo. Empieza, número 1, con el paso de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual y el desarrollo del plan o de la vida general que Dios tiene contigo. Pedro, 3 años y medio antes, ni se imaginaba que era hablar de parte de Dios delante de quién sabe cuántos miles de personas. 3,000 se convirtieron, pero no dice cuántos presentes habían. Entonces, ¿qué pasaría si yo te digo que dentro de 4 años vas a estar predicando delante de cientos de personas? Yo, pastor, pero si ni conmigo voy a poder con tantos. Pero es que no depende de ti, depende del Señor.
¿Qué pasa si yo te dijera que quizá tú hoy estás aquí solo, pero dentro de algún tiempo toda tu familia va a estar aquí contigo? Todos. Ay, pastor, pero es que yo tengo unos primos que no se llevan entre sí. Se van a arreglar. No, es que yo le debo todavía plata a mi tío y él sí no va a venir. Ya sea porque te perdone la deuda o porque logras pagarle, ¿verdad? Pero el Señor va a obrar un milagro. ¿Qué pasa si te digo que por causa tuya, muchas, pero muchas familias van a tener una gran bendición de Dios en sus hogares? Va a haber paz, va a haber amor, unidad y van a poder salir adelante. No. Es que recuérdese que yo le dije que el avivamiento viene de lo personal hasta lo comunal, luego a lo local, luego a lo nacional y después a lo internacional. Eso fue lo que sucedió en el caso de la primera iglesia. Empezó en Jerusalén, luego Samaria, luego se fueron a otro lugar y después dice que hasta lo último en la tierra. ¿Sí? Entonces el plan de Dios es bien claro y sigue siendo el mismo. Él quiere usarte a ti. Él quiere traer un avivamiento a tu vida para que tú puedas ayudar a otros y ellos mismos puedan recibir esa bendición que Dios tiene preparada para ti. ¿Cuántos disfrutan su vida con el Señor? ¿Sabía usted que no todas las personas gozan de eso? Realmente, a uno se le olvida. De verdad, a uno se le olvida. Y el otro día yo estaba recordando, bueno, ahorita para carnavales precisamente, creo que era lunes o era domingo en la noche, no me acuerdo. Pero al día siguiente todavía había fiesta. Y si usted no conoce, pues quizá algún día tendremos el gusto de que usted pueda conocer. El edificio donde nosotros vivimos, justo al lado, pasa un rito. Y después del río, pues hay varias casas, pero esas casas están como aisladas porque son 4 calles que tienen el final, o sea, es un callejón, son 4 callejones. Entonces, esa parte de ahí creo que pertenece ya a Panamá Viejo, pero están fuera de Panamá Viejo, pero están esas 4 callecitas ahí que son pero tremendos. Y eso les gusta la fiesta, sea lunes, martes, miércoles, sea día de descanso, todo el tiempo están enfiestados. Y para carnavales, de repente ya era tarde, nosotros no me acuerdo, estábamos viendo una película o algo, nos acostábamos tarde, eran como las 11, 12 de la noche, cuando de repente yo oí unos gritos. Y dije, qué raro, pero el tipo de gritos era grito de pelea. No me pregunte por qué sé cómo son los gritos de pelea, ¿verdad? De cuando hay un grupo y de repente se arma una pelea. O sea, que hay varias personas y se formó. Y entonces, qué raro, esto suena a eso. Y entonces me fui a ver. Y efectivamente habían unas 20, 25 personas en una de esas esquinas. Había un carro de aquel lado, otro carro que tal vez se chocaron y se pusieron a pelear. Salieron y era uno de los que estaban aquí. La cosa es que no sé cómo fue, pero se quedó el grupo ahí gritando y alegando unos con otros, pero se calmaron. Y en eso yo me fui, como eso queda del otro lado de donde queda mi cuarto, nuestra habitación, entonces me regresé. Y después medio volví a oír y cuando ya fui ya estaban mis 2 hijas en la ventana, ¿verdad? Tomando toda la película. Telemetro no era nada. Y sí, efectivamente se pelearon, se golpearon ahí, ya se habían calmado, se armó primero el que sí, que no y la pelea, pero no hubo pelea, después se calmaron y después se volvió a descontrolar el asunto y esa vez sí se agarraron. ¿Verdad? Entonces yo les decía a ellas, y primero yo me acordé de cómo eran esas cosas. Y dije, uy, Señor, de verdad que ya ni me acordaba cómo era esto. Pero eso lo vivía uno a cada rato. Bueno, yo no sé si usted, pero yo sí a cada rato andaba metido en un problema como esos. Mira, era casi que todas las semanas porque uno buscaba dónde iba a ir a celebrar, ¿verdad? Y de repente estaba uno metido en la casa de alguien que no conocía, con gente que no conocía, pero celebrando como hermanos todos. Y ya después de que la celebración y lo alegre se pasaba, empezaban los problemas. Y a mí ya se me había olvidado. Y entonces yo les dije, miren, para que ustedes sepan, así es ese ambiente. Y eso es lo que siempre pasa. La persona cuando anda enfiestada, enrumbada,
mi amado, empieza a bajar todo. Le empieza a bajar los valores, la responsabilidad, la proyección, hasta el temor. Uno se pone bien valiente, ¿verdad? Y dice, no, ese grandote que está allá con ese me agarro yo. Y uno, chaparrito como uno. Y lo peor es que uno se lo cree. Yo sé que usted nunca vivió eso, por eso se lo cuento, Vaya, está bien. No, pero es que estaban en familia. Esas son peores, mire. Las de las familias son terribles. Ahí están abrazadas las hermanas. Ay, cómo te quiero, hermanita. Sí, yo también. Y en eso se acuerdan que una le quitó el novio al otro y empieza la cosa. Y ese novio se lo quitaron hace 30 años y todavía están peleando. Y el otro era bien feo y salió vago. Entonces ni siquiera por eso. Pero ya al calor de las bebidas espirituosas se generan muchos problemas. Entonces yo les enseñaba, miren, esto es lo que pasa. A veces la gente piensa que solo se acuerda que lo alegra la música y el ambiente y que la bebida y que bailamos. Y eso es lo que se acuerda, pero no se acuerda del final de cómo termina la mayoría de ellos. Y con todo respeto, yo sí tuve una vida así por años. Y era aburrido. Emocionante al principio, pero después aburrido y desgastante en el alma. Entonces yo aproveché a enseñarle a mis hijas, ¿verdad? Porque tal vez ellas no conocen ese tipo de ambiente y en el Señor y en lo que de mí depende y espero que el Señor nos ayude, nunca lo van a conocer. Claro que depende de ellas, pues, pero bueno, al menos nuestra parte será hecho. Pero aproveché a enseñarles porque solo se mira la parte bonita. Usted mira las películas y solo mira la parte bonita. Usted mira las canciones, los videos de las canciones y solo se mira la parte bonita, no se mira cómo terminan esas historias. Y que llegó el cantante y se puso a cantar y le siguieron 20 y se fueron a no sé dónde y todos bailando y todos. Así son todas las canciones. ¿Y terminan cómo? En problemas, mi amado. Así que bueno, eso no era, pero ya que está. Entonces vemos cómo Dios nos busca salvar de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, dice. Es decir, eso lo aprendimos de la sociedad, de nuestra familia o quizás solamente de alguien más. Y Dios busca establecer este camino o esta operación para podernos bendecir. Entonces le voy a resumir brevemente que esta historia no es una historia vieja, mejor dicho, no es nueva. Nosotros esperamos el último avivamiento y tenemos como esquematizados los avivamientos. Es más, hay unos que les ponen hasta número, el primero, el segundo, el tercero, y les ponemos nombres porque ha habido mucho. El deseo de Dios siempre ha sido acercarse al hombre y que el hombre pueda tener una mejor vida. El sacrificio de Jesús, el pan que Jesús o lo simbolizado en el pan es para que tengan vino, para que tengan vida y la tengan grandemente bendecida. Ese es el propósito de Dios. Y entonces vemos que a través de la historia hubo muchos. Hay épocas, etapas muy difíciles y complicadas. Pero en medio de, aunque fuera mucha oscuridad, Dios tenía siempre un remanente, personas que mantenían viva aquel avivamiento que un día empezó. Yo en lo personal no creo que haya muchos avivamientos, yo pienso que es uno solo con distintas facetas. Empezó en aquel día y sigue hasta este. No hemos terminado y podemos ponerle nombres. Yo le puedo decir, por ejemplo, el avivamiento de la calle de Azusa en Los Ángeles, Estados Unidos. Ese es uno muy sonado porque ahí surge el avivamiento que nosotros todavía la repercusión de aquel avivamiento nos alcanza a nosotros todavía, porque este es por medio de la manifestación del derramamiento del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, generando milagros, generando señales, conversión, por supuesto. Esto es lo que se genera en medio de los avivamientos y son muy evidentes porque Dios los hace sobrenaturales. No son inducidos, es que todos fueron, hicieron y entonces se organizaron y fue creciendo y fue creciendo. No, Dios los hace sobrenaturales. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí hace unos años, bueno, en el lugar, ¿verdad? La iglesia ya no existe. Es una esquinita como cualquiera. En aquel tiempo era menos importante en el centro de Los Ángeles y no hay nada. Es una oficina.
tantos milagros que sucedieron. ¿Sabe que los bomberos ya no llegaban a aquel lugar? Porque constantemente los llamaban porque miraban fuego en el cielo de aquella iglesia. Entonces los bomberos llegaban porque con el agua de aquel tiempo, ¿verdad? Y venimos a apagar el fuego. Y ellos ya sabían que en ese lugar pasaba eso. ¿Y qué era? Era un avivamiento. Era Dios manifestándose al hombre para que el hombre se acercara a él y recibiera la vida que él estaba ofreciendo. Yo recuerdo muchas historias también en Guatemala, de un lugar llamado el Calvario y otras iglesias en que sucedía exactamente lo mismo. La gente llamaba a los bomberos para decirles, mire, se está quemando la iglesia. Y sí, iban los bomberos y cuando llegaban los hermanos en pleno culto, ¿verdad? Y en aquel tiempo sí era pura aplaudidera, no crea que había batería, guitarra, sino aplaudiendo y la pandereta sí eran muy modernos. Y así se estaba manifestando el Espíritu, la gente llena del Espíritu Santo, caía, pasaban horas. Mire, hubo un avivamiento en los años 1800 en Estados Unidos. Ese es el de los misioneros o el que abarcó el centro de Estados Unidos, que es el área que todavía es más fuerte en cuanto al evangelio. Empezaron en los 1700, empezaron a hacer campañas, lo que nosotros llamamos como campañas. O sea, salía el predicador, salía en un lugar y hacía un servicio y empezaba a orar, la gente se convertía, les exponía la palabra, la gente se convertía y después empezaban a asistir a las iglesias. Pero en los 1800 empezaron a hacerlas más grandes. Y entonces ya se juntaban miles de personas e iban de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, los predicadores haciendo estas campañas. Y la gente se convertía por cientos y por miles. En una de ellas muy particular cuentan que se manifestaba el poder de Dios y la gente caía al suelo. Esto no lo habían visto ellos nunca. Y de repente fueron a una reunión donde estaban hablando de Dios, un hombre predicando, hablando de la Escritura y se derramaba el Espíritu y ¡pum! Caía la gente. Tardaban 4, 5, 6, 7 horas, 8 horas en despertar, digámoslo así, en reincorporarse. No es de que se cayó el hermano, era, ¡ay, qué rico el descanso del Señor! Ya, se reincorporó. Sino que pasaban horas en aquel estado y era común que aquellas personas tenían experiencias del cielo y del infierno. Y entonces cuando se despertaban se convertían del susto, ¿verdad? O de la impresión de lo que habían visto y se quedaban en la iglesia. Eso sucedió y era muy característico de algún tipo de avivamiento que hubo en Estados Unidos. Y entonces yo le estoy contando cómo Dios lo hizo de muchas formas, pero el deseo de Dios siempre quiso permanecer. Nosotros nos acercamos al Señor en medio de un avivamiento también en Guatemala. Iglesias que, miren, en Guatemala pasamos del 20%, 25% en menos de población cristiana, en total de la población. En 20 años, creo yo que llegamos a ser más del 50%. En 20 años. Mire, las iglesias se llenaban todas. Pero le estoy diciendo que no es que se llenan así como nosotros ahorita aquí, que vienen 100 y ya estamos en problemas, ¿verdad? Estoy diciendo que las iglesias, por ejemplo, en la iglesia donde nosotros asistíamos, era un templo de unas 600, 700 personas y había que hacer 7 servicios los fines de semana. No es como aquí, que usted viene y bueno, ya empezó el servicio y los hermanos, bueno, como a los 10 minutos, ya cuando el pastor mira, pasaron 15 minutos y no han venido los hermanos, se empieza a preocupar. Allá las filas esperando que terminara el siguiente servicio. Entraba uno y empezaba, se terminaba el servicio y ya el templo estaba lleno en la fila que seguía. Entonces uno se ponía a hacer fila. Media hora antes ya estaba en la fila, esperando que saliera el otro servicio. Y cuando pasaban los hermanos era solo rapidito, ay, ¿cómo estás? Adiós, porque uno entraba por una fila y el otro salía por la otra fila. Se llenaba y va y vuelve 7 veces durante el fin de semana. 5 o 6 el domingo, 2 el sábado, dependiendo. Y cuando nosotros sentimos éramos 3,000 personas. En los siguientes 10 años se volvieron más de 40,000 personas. ¿Cómo se hizo eso? No, es que no se hizo, fue el Señor. Mire, había milagros en todos lados. En los grupos, así como nosotros hacemos, la gente se empezaba a convertir, se convertía. Los llevábamos a la iglesia, se convertían, los llevábamos al grupo, se convertían. La gente se convertía, algunos dicen hasta son de broma, hasta de casualidad, sin planearlo. Y se convertían las personas, pero fue un mover de Dios. Hoy no es tan así, porque ese mover cambió. Entonces lo que Dios hizo en ese tiempo
buscaba generar algo. No quiere decir que Dios pare, pero Dios sí cambia las estaciones. Entonces nosotros tenemos que comprender que el avivamiento que Dios quiere para nuestras vidas es para bendición nuestra, de nuestra familia y del resto de nuestra vida. Es que quisiera contarle tantas cosas, pero no nos va a dar tiempo. Mira, en esos servicios, de repente caía el Señor. Y 300 personas estaban en el piso. Pero es que no es de que levante sus manos, hermano, el Señor le va a tocar. Sino de repente el Señor estaba predicando el pastor y el Señor se empezaba a mover. Se caían todos. A veces se terminaba el servicio y habían 20, 30 ahí tirados que no sabía uno qué hacer con ellos, ¿no? Nadie los reclamaba, yo no sabía para dónde llevarlos. De verdad, mi hermano. Mire, yo en algunas ocasiones también fui de esos. Yo me recuerdo que a veces llegaba el señor que limpiaba. Bueno, jóvenes, ya es hora de irse. Estoy diciendo, el domingo a las 10, 11 de la noche nos estaban sacando todavía de la iglesia. Hoy las iglesias la gente sale corriendo. Es más, ni llegan. Ay, pastor, qué bendición. Sí, pero es que la clave está en el hambre que Dios genera y en la disposición del hombre de buscar a Dios. Mire, yo tenía 20 alguito de años y en esa época andaba yo limpio. Y nos íbamos temprano en la mañana con mi hermano. Bueno, mi hermano era el que más se iba conmigo. Nos íbamos temprano en la mañana y a veces no teníamos ni cómo regresar. Ni bote, ni plata. Y como se quedaba uno todo el servicio, aunque diera de a poquito, todos los servicios, al final del último servicio ya no había que ofrendar. O se quedaba uno sin nada. O de repente el Señor nos tocaba y bueno, lo vamos a dar todo. Y nos quedábamos sin nada. Mire, en muchas ocasiones, varias ocasiones nos regresamos a pie. De la iglesia a mi casa. Yo vivía como a unos 8 kilómetros de la iglesia. Al domingo a las 11 de la noche. ¿Y qué pasó? Ya se fue fulanito. Ese sí nos daba el bote. Ya se fue, ya se fue. Porque nos quedábamos llenos del Espíritu hasta que el Señor quería. Entonces llegaba don Carlito, se llamaba el Señor. Y yo decía, bueno, jóvenes, ya es hora de irse. Ya voy a cerrar. Entonces ahí uno tenía que pelear un poquito con el Señor, ¿verdad? Para que ya no lo siguiera llenando. Y entonces a veces nos íbamos en grupo, a veces solos. Y a caminar. Llegábamos a la 1, 2 de la mañana a la casa llenos del Espíritu Santo. Y no éramos nosotros nada más, eran cientos de personas. Eso generó una gran bendición. Y por eso le digo que después se multiplicó. Y lo más impresionante, más allá que del número de personas, que para nosotros es muy, muy lindo el ver la manifestación de Dios a gran escala, es el número de vidas que cambia, mamá. Mire, es que es impresionante cuando el Señor toca a alguien. Mire, yo he visto, perdón, se lo voy a decir así tan claro, he visto homosexuales vestidos de mujer, cayendo bajo el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, y al reincorporarse son hombres otra vez. Algunos de ellos se les tuvo que cambiar la ropa porque ya no querían salir como homosexuales, como transvestis. Entonces entre todos les ajustaban un poquito la ropa, ¿verdad? Tener mi camisa, tener esto, para que salieran como hombres. En un momento. No le estoy diciendo, y vinieron a administración, y entonces se le dijo y se le enseñó. El Señor solito vino y hizo. Así vi a drogadictos, así vi a borrachos, así vi todo tipo de personas en un enfrentamiento cara a cara con el Señor, siendo transformados y su vida siendo cambiada. Claro que todos tenían luchas, claro que todos tuvieron que seguir luchando como tú y yo. Porque Dios hace el milagro y uno le toca todavía seguir batallando con algunas cosas. Pero el avivamiento que Dios trae genera esos grandes cambios, mi amado. Todos necesitamos avivar. El avivar viene de la palabra de dar vida. Uno se acostumbra a la muerte, aunque usted no lo crea lo que le estoy diciendo. Y perdón si se oye feo, pero uno se acostumbra a la muerte. Y lo que eso significa. Pero Dios no nos llamó a muerte. Nos llamó a vida. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10 dice
que el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para daros vida y vida en abundancia, dice. O sea que Jesús no solamente vino a salvarte, sino vino a darte una vida abundantemente llena de bendición. Mi amado, la gente no sabe por qué no viene a la iglesia, porque piensan de que es venir y decir, ay, bueno, Dios me perdonó mis pecados y ya, me voy de regreso a mi casa y sigo mi vida como que nada. Pero lo que realmente Dios tiene es una plataforma de vida distinta, grande y bendecida para ti. Ese es el deseo de Dios y por eso es tan necesario que aún para el creyente puede tener áreas que no están vivas, áreas que parecen como muertas. Ahí es necesario que venga ese avivamiento de parte de Dios. Y conforme tú y yo busquemos ese avivamiento, más personas van a ser avivadas. Y conforme ellos lo hagan, otras personas también lo van a hacer. No por causa de nosotros, por causa de lo que Dios está haciendo. Mi amado, ¿usted cree que es fácil? Por ejemplo, yo esa escena que le conté que vimos hace poco y el recordar lo que se vive, ¿usted cree que es fácil llegar ahí y decir, miren, Cristo le ama, hermano, ya deje de tomar, ya deje las drogas, ya no viva estas cosas porque esto no está bien? A palos lo sacan a uno ahí. Porque no es lo que uno hace, es lo que Dios hace. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, al final, como ya era tarde, solamente, no, dejen de ver, les dije yo, y acuéstense. Pero yo me fui a orar. La verdad es que no oré con ustedes, se me fue la onda, lo siento. Pero yo me fui a orar por las personas. ¿Quiénes son? No importa. No los conozco. Pero me fui a orar por aquellas personas. Y que Dios brinde la oportunidad a nosotros o a cualquier otro que su vida pueda ser cambiada. No quiere decir que no sepan del Señor. Por eso empecé diciendo que aún siendo creyente uno puede tener áreas en sus vidas que necesitan ser avivadas, necesitan ser visitadas por el Señor. Así que esta mañana yo quiero invitarte, a ver si me colaboran ahí rápidamente. Mire, siempre lo primero que es preparado es la persona. Le voy a poner el ejemplo. Cuando Dios quiso establecer un lugar donde visitar al pueblo de Israel, preparó un tabernáculo. Y después de que él mandó el diseño del tabernáculo, dijo cómo tenía que ser. Entonces, una vez lo construyeron y lo prepararon, descendió la gloria de Dios en aquel lugar. El templo de Salomón fue igual. Primero Dios le dio la idea y los planos a David. Y de aquella idea, él vino y la trasladó a Salomón y Salomón la ejecutó. Cuando ellos inauguraron el templo, dice la Escritura, que la gloria de Dios descendió y llenó el templo. Y era tan densa que no pudieron realizar el servicio. No pudieron entrar. Tuvieron que hacer el servicio afuera, porque la gente no podía entrar. ¿Se imagina cómo habrá sido eso? De la gloria de Dios. Pastor, pero esos eran templos, eran edificios, eran construcciones, eran adecuaciones, ¿sí? Pero luego, aquel nuevo templo de piedras vivas, le llama la Escritura, la iglesia, primero la preparó 3 años y tanto. Y luego envió su Espíritu. Hoy sigue siendo igual. Dios primero te prepara, aunque tú no lo sepas. Pero Dios te está preparando, porque Dios quiere visitar todas las áreas de tu vida. Mi amado, a veces nosotros en el mundo nos acostumbramos. Bueno, yo soy bueno para jugar fútbol, para jugar béisbol, pero soy malo en básquetbol. Pero juega bien fútbol. Pero juega bien béisbol. Yo soy bueno para jugar voleibol, pero soy malo en ajedrez. Pero juega bien. Así vivimos nosotros. Lo que yo le estoy diciendo es que Dios quiere que usted sea bueno en todo. No importa el área de su vida que sea. Usted puede ser un buen esposo, pero es un mal hijo. Dios quiere que seas un buen esposo y un buen hijo. Usted puede ser un buen hijo, pero es un mal vecino. Dios quiere que seas un buen hijo y que seas un buen vecino. Que seas un buen trabajador, que seas un buen papá, que seas un buen jefe, que seas un buen... Cualquier cosa que tú desempeñes o hagas, tú seas bueno. Pero no bueno solamente porque lo puede hacer bien, sino porque la bondad y el bien de Dios se mueve a través de tus actos. Dios anhela que alguien diga de ti, es que no hay mejor trabajador que Él.
Es que no hay mejor jefe que ella. No hay mejor esposo, no hay mejor esposa, no hay mejor hijo, no hay mejor hija, no hay mejor papá, no hay mejor mamá, no hay mejor persona, no hay mejor amigo. Ese es el anhelo de Dios. ¿Te imaginas cómo hubiera sido que Jesús fuera tu primo? ¿Cómo hubiera sido Jesús contigo? Habría que preguntarle a Juan, ¿verdad? Si Jesús hubiera sido tu hermano, ¿cómo debió haber sido Jesús como hermano? Mire, yo tuve la suerte de que yo fui el primero que terminó de definir su vida por el Señor en mi casa. Y entonces mis hermanos me iban a preguntar. Yo tenía 2, 3 meses y ellos estaban empezando. No crea que ya yo andaba ministrando por las naciones. Pero para aquel entonces, Él fue primero. Ya yo estaba en la escuela del Espíritu Santo, así que ya sabía más cosas, ¿verdad? ¿En serio? Y entonces ellos se acercaban y me preguntaban. Entonces yo les contaba. Yo los invité a la iglesia. Ellos fueron. Y parte de lo que ellos siempre dijeron, no solo sentían la presencia de Dios cuando se acercaban a mí. Y cuenta una de mis hermanas que a ella le gustaba irse a sentar, porque cuando se sentaba sentía algo. Ella nunca me dijo nada. Y no crea que yo estaba ahí orando en lenguas, ¿verdad? Y escuchando alabanza. Tal vez estábamos viendo televisión o hablando cualquier cosa. Y ella se iba a sentar porque sentía algo, dice. Y sentía algo muy lindo cuando se sentaba al lado mío. Era el Señor. Pero para que vea cómo obra el Señor. Uno no, pasa desapercibido y no piensa que no está pasando nada. Y ellos llegaron y con mira, ¿y qué pensás de esto? La Biblia dice, no sé qué les decía. Y tal vez me tardé media hora en encontrar el versículo, ¿verdad? Pero algo les decía. Un día llegó mi papá a preguntarme. Y no me acuerdo ni qué era, pero yo le di un versículo. No te creo, me dice que eso dice la Biblia. No te lo creo, deja ver. Entonces yo le enseñé. Pues es lo mismo que yo pienso. Y él se empezó a acercar. Mire, yo le he contado que en menos de 6 meses mis 2 hermanas, mi hermano, los novios de mis hermanas, mis papás y mi abuelita ya habían recibido al Señor. No crea que yo me he sentado con ellos. ¡Arrepiéntanse, pecadores! ¡Satanás los va a llevar! ¡Está afuera tocando el timbre! ¡Ya arrepentite! Deja el trago, deja la marihuana. Eso es pecado. Mire, yo tuve que convivir los primeros meses de mi vida con imágenes que tenían en mi casa. Yo pasaba por ahí y les pasaba diciendo, ay, un día te vas a ir. Un día se acercó mi mamá porque eran de mi mamá. Y más que ella fuera muy ferviente, creyente, habían sido de mi abuela. Y entonces eran las imágenes de la abuela. Y entonces mi hijo me dice, ¿y qué hacemos con eso? Me dice. Bueno, mamá, que conste que usted preguntó, dije yo, ¿verdad? Entonces yo le saqué un par de escrituras con mucho amor, porque ella no fue una confrontación. Le enseñé la escritura y ella lo entendió. Y a las siguientes 2 semanas se deshizo de ellas. 6 meses, mi amado. Yo no digo que esto sea un mérito mío, porque yo de verdad no hice nada. Yo lo único que hice fue enamorarme del Señor. Nada más. Yo llegaba de la universidad, bueno, ya ni de la universidad, llegaba al trabajo. Y yo empezaba a buscarlo, mi amado. Esperaba que todos se durmieran para yo estar tranquilo. Y a las 10, 11 yo empezaba. Y me pasaban 2, 3 horas ahí. A veces solo tenía un CD. Yo sé que ni sabe qué es eso. Y le daba una vuelta al CD, le daba otra vuelta al CD.
y adoraba al Señor y le oraba lo que yo podía, lo que yo sabía que sabía. Pero Él siempre estuvo ahí. Siempre estuve. No importaba si yo estaba en lo correcto o en lo incorrecto, gracias. Él siempre estuvo ahí. Siempre. Siempre respondió. Y usted, a diferencia mía, de verdad que usted en términos de pecado no me llegaba a los zapatos. Yo fui un hombre muy pecador, mi hermano. Muy pecador. Y aún así el Señor estuvo ahí. La clave del avivamiento es querer buscar al Señor. Y mire, no importaba el día, yo llegaba a buscar al Señor. Le decía, Señor, ya vine. Todavía le digo así. El Señor siempre está. Siempre está. Y siempre tiene una respuesta y siempre tiene una bendición. Y eso no quiere decir que no hubo problemas ni haya. Pero Él siempre está. Y de aquello que estaba muerto, Él empezó a traer vida. Y vida, y vida, y vida, y vida. Y hoy mi vida no es nada comparado con lo que era en aquel entonces. Y sin duda alguna no es nada comparado con lo que viene a continuación. Así que esta mañana te quiero invitar a que busques al Señor, porque esa es la clave. Dios ya se acercó a ti, aunque tú no te diste cuenta, a todas las áreas de tu vida, porque hay unas que ya las tienes armadas, ya las comprendes, pero hay otras áreas que siguen incompletas. Y Él quiere que tú estés pleno en todo. El enemigo es el que te roba y te quita y te destruye, pero Él vino a darte vida y vida en abundancia, dice. Él no solo vino a que tú saques una nota solo para pasar la clase. Él vino para que tú saques la mejor nota en todo. Mire, mi amado, a mí me da vergüenza hablar con mis amigos de la escuela. No por causa de lo que soy hoy, por causa de lo que era antes. Digo, ay, estos sí me conocen todas, digo yo. Y ahora resulta que yo soy pastor. Gracias, me respetan, ¿no? Pero le digo en cuanto al cambio que se vive. Cuando uno dispone genuinamente que Dios haga, Dios va a hacer. No importa el problema en que estés metido, el error que hayas cometido o lo complicado que haya en tu vida, Dios lo va a resolver. Y ese avivamiento es tanto material como espiritual. Yo quisiera poder de verdad tener la capacidad de transmitir las muchas cosas que Dios me ha permitido ver, experimentar, y en las cuales yo he podido decir de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A mí me gustaría que usted pudiera ver la mano de Dios realizarse plenamente como Dios me ha permitido verla. No para que usted diga, la pastor, todo lo que usted ha podido ver. No, para que usted lo experimente. Yo quiero que los ángeles le hablen, que el Espíritu de Dios le hable a su corazón, que usted pueda ver el mal siendo vencido por el bien, que usted pueda ver los milagros de Dios obrándose delante de sus propios ojos. No que alguien se los cuente, sino que usted mire. Que usted pudiera sentir el amor tan profundo que Dios realmente le tiene. Quizá tú le has sentido, pero te puedo asegurar que no has sentido todo. Quizá tú lo puedas comprender, pero te puedo asegurar que no lo has comprendido todo. Su amor es tan grande y tan sublime que inunda hasta el último rincón del corazón. Es imposible resistirle. Su amor es tan grande que te hace llorar y reír al mismo tiempo. Te hace llorar porque es tan profundo que toca hasta lo más íntimo, y te hace reír porque es tan hermoso que es imposible no reír al mismo tiempo. Sentir su presencia tan fuerte que hasta se manifiesta en esta dimensión. Mire, yo no le venía a contar todo esto, pero déjeme decirle
Dios habla, ama, se manifiesta, Él te puede abrazar, Él te puede acariciar. Usted no sabe cuántas veces el Señor se ha acercado y con gran dulzura. Yo no soy, perdón mi amado, yo no soy un hombre muy cariñoso. Yo soy bastante práctico, servicial si quiere, leal si quiere, pero yo no soy un hombre cariñoso de naturaleza. He aprendido a hacerlo, porque si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero si me califica, no creo que sería la nota más alta. Pero sí le tengo que decir que hasta Dios, con dulzura, me ha hablado, me ha abrazado y hasta me ha acariciado. Sí, yo he sentido la mano de Dios, aunque usted no me lo crea. La verdad es que no se lo digo para que no me crea, sino para que crea. He sentido la mano de Dios haciendo esto, pasando su mano por donde había pelo. ¿Qué Dios hace eso? Solo alguien que le ama puede hacer esas cosas. Y si Dios puede tener estos pequeños detalles tan hermosos, ¿usted cree que el resto de su vida no tendrá el mismo o mayor cuidado? ¿Usted cree que a Él le importa más que yo haya sentido una caricia o lo que hay en mi corazón? Necesitamos a Dios. No importa cuánto tiempo hayas sido tú creyente o no, si mucho o poco, necesitamos a Dios para vivir. No se acostumbre a lo malo, mi amado. Usted va a seguir viviendo. No se preocupe. Usted puede vivir con lo que está viviendo y usted lo puede soportar. Y yo estoy seguro que sí lo puede hacer. Pero no se acostumbre a eso, porque eso no es lo que Dios anhela para ti. No es su plan ni es su acción, porque Él, aunque no nos percatemos, está actuando. Hay cosas que toman años, muchos años, muchos años. Pero Dios va a cumplir. Dios da una, da dos, da tres, da 4 oportunidades, da 5 oportunidades. Él no se cansa, ni contigo ni con nadie. Así que tú puedes estar confiado que Dios va a estar ahí para ti. Mi amado, todos anhelamos una mejor vida. Todos anhelamos que a nuestra familia le vaya mucho mejor. Todos anhelamos que a aquellos a quienes nosotros amamos les vaya bien. Y todos anhelamos que el lugar donde estemos sea también un lugar de bien. Todos anhelamos que a este país, que a otros países les vaya muy bien. Pero esa historia solamente empieza en el centro de tu corazón. Esa historia no empieza cambiando presidentes. Esa historia no empieza trayendo riquezas. Esa historia no empieza cambiando de trabajo, cambiando de familia, cambiando de esposo, de esposa. No empieza cambiando de familia. No empieza así. Empieza cambiando el corazón. Cuando el corazón cambia, todo el mundo cambia. Así que hoy Dios está abriendo un tiempo para ti, una nueva temporada para ti también, en el cual yo declaro que vas a ver el bien y la misericordia de Dios tan manifiestamente que vas a poder sentir y palpar, que tus ojos van a llorar de alegría por causa del bien que Dios te va a hacer. Esto es lo que Dios quiere para ti en esta nueva temporada que Él está trayendo a ti y a tu familia. Tómalo en lo más profundo de tu corazón y créelo, porque Dios se va a manifestar como nunca antes lo habías visto. Las cosas que Dios va a empezar a hacer en ti van a ser extraordinarias. Las cosas que Dios va a hacer alrededor tuyo van a ser mucho más impresionantes.
pero Dios estaba preparándote. Ten esto por cierto, que Dios te estaba preparando para poder derramar su gloria sobre ti. La mejor versión de ti está por venir. La mejor versión de la vida que tú tienes, Dios la estaba preparando. Dios la tenía lista, pero te estaba preparando a ti. Y este tiempo Él va a empezar a traer el cumplimiento de muchas cosas que estabas todavía esperando. Ya vas a dejar de esperar y vas a empezar a disfrutar los siguientes tiempos. Esta temporada que Dios te está trayendo es tiempo en el cual Dios va a manifestarse desde lo más profundo de tu corazón hasta lo más grande en tu exterior. Él te va a colmar de favores, dice su escritura, pero Él va a tratar contigo en lo más profundo de ti. Así que dispón tu corazón, mi amado, mi amada, porque ten por seguro que Dios está obrando alrededor tuyo y está metiéndose en tu corazón para poder hacer y sacar aquel avivamiento que Él siempre ha esperado. Áreas que estaban como muertas, de repente van a empezar a vivir, van a empezar a sentir de nuevo aquello que un día escondiste, aquello que un día enterraste porque te fue mal. Dios va a empezar a traerlo de nuevo y va a traer una nueva vida para todo aquello. Así que hay problemas solucionándose, hay dificultades perdiendo hoy su poder, porque Dios está empezando a establecer nuevo tiempo para ti. Escúchame bien, esa nueva temporada es para ti. Esa nueva temporada viene y es una temporada que ha de durar años. No es un mes, no es una semana, no es un año. Dios trae bien para los siguientes años. Dios se está acercando a tu vida en este tiempo para cambiar tu vida. No para darte otra, para hacer una mucho mejor. De repente aquellos hombres perseguidos, discípulos de Jesús, el Espíritu de Dios vino sobre ellos, su corazón estaba siendo preparado y aún fue triturado su corazón por cuanto el maestro, su líder, murió. Aquel que creían que era el Hijo de Dios había muerto. Aquel que creían que era enviado de Dios había muerto, pero lo vieron resucitar y lo vieron subir al cielo y se había ido. Y pensaron que qué iban a hacer. Pero Él les dijo: les voy a visitar, les voy a enviar el Espíritu de vida, al Espíritu Santo, y Él les va a enseñar todas las cosas. Y cuando el Señor vino, aquellos hombres escondidos sacaron el pecho, levantaron la cara y empezaron a proclamar la vida que Dios les había dicho que iban a vivir. Aquel día se convirtieron en pescadores de hombres. Aquel día fueron los que poseían los receptores del poder de Dios en la tierra. Y empezaron a orar por los enfermos y los enfermos empezaron a sanar. Y el lugar donde un demonio se manifestaba, ahí le echaban fuera y aquel tenía que huir. Señales, maravillas, múltiples señales y maravillas empezaron a suceder. Y esto solo era la muestra de que Dios estaba con ellos y que su vida se estaba dirigiendo a lo que Dios dijo que iban a llegar a ser. Dios les iba a cumplir y los hizo grandes hombres, siervos de Dios. Así Dios haga contigo y sea tu historia reescrita. Solo permite que la vida del Señor venga a ti. Búscale de todo corazón, porque si le buscas de todo corazón, dice la Escritura, que le vas a hallar. Búscale en oración, búscale por medio de su palabra, pero hazlo de todo corazón. Cuando lees la Escritura, dile: Señor, muéstrate en medio de estas letras. Déjame ver lo que está sucediendo, lo que me estás diciendo. Déjame verlo con mis propios ojos. Levante oración, clame a Él, porque todo aquel que invoque su nombre será salvo.
levanta las manos, canta, pero luego va a pasar por tu alma y ahí empiezas a sentir cosas. Ahí es cuando las lágrimas empiezan a salir, cuando el agradecimiento empieza a fluir. Pero esa no es la adoración todavía, vas camino hacia ella. Pero cuando el Espíritu empieza a hablar, cuando el Espíritu empieza a gemir, cuando el Espíritu empieza a levantarse, entonces la adoración es verdadera, en espíritu y en verdad. No te quedes en el cuerpo.